Amazonas, año 1908. El famoso aventurero y explorador Percy Fawcett, junto a su equipo de exploración, se encontraban de visita en una remota aldea del Amazonas, conocida como la tribu de los Huaycas. En su estancia en aquel lugar, los nativos le contaron al explorador aterradoras leyendas sobre tres dioses primordiales que habitaban en lo profundo de la meseta de Curupira, un alto, peligroso e inexplorado monte en el que, según sus leyendas, habitan tres bestias sagradas que dominan los cielos y la tierra, y que, según sus creencias, han existido en aquel lugar desde mucho antes que las primeras tribus amazónicas se asentaran en estas. Hola a todos y todas, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de criptozoología. En este canal ya hemos visto distintos tipos de videos de críptidos relacionados con dinosaurios. Veas el video del Mokele Mbembe en África o el video del Burrungjol en Australia. Sin embargo, el Amazonas también es una tierra rica en mitos y leyendas acerca de este tipo de criaturas que recorren sus tierras, desde la legendaria Yakumama, serpientes gigantes que recorren sus junglas, hasta el insólito Curupí, una especie de Bigfoot con poderes mágicos. Sí, hasta ese punto hemos llegado. Sin embargo, el Amazonas, como en casi todas las regiones del mundo, posee críptidos emblemas que, según leyendas de tribus amazónicas, caminan por estas tierras hasta el día de hoy. En estas salvajes selvas existe una meseta muy antigua, misteriosa y que, según las leyendas de las tribus de la Amazonía, resulta sumamente peligrosa para todo aquel que ose adentrarse en ella. Acompáñame a ver este video, porque en él exploraremos la historia de las tres bestias legendarias que supuestamente, según las tribus de la Amazonía, habitan en esta meseta. Espero que disfruten el video porque a continuación los dejo con las tres bestias legendarias del Curupira. El mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad observa jamás. Arthur Conan Doyle. La meseta de Curupira es una antigua e inexplorada región montañosa que se encuentra a 3.435 pies sobre el nivel del mar y está situada en la frontera entre Venezuela y Brasil, la cual a su vez debe su nombre a una legendaria criatura conocida como el Curupí, una especie de hombre mono con poderes sobrenaturales que, según cuenta la leyenda, habita en esta meseta. Este es un antiguo y legendario monte que ha sido objeto de investigación y fuente de antiguas leyendas que van desde la supuesta existencia de aterradoras bestias desconocidas que habitan en ella, hasta incluso de ser la responsable de la misteriosa desaparición del famoso aventurero y explorador Percy Fawcett, y para muchos la fuente de inspiración del legendario escritor Sir Arthur Conan Doyle para crear su famosa novela El Mundo Perdido. Esta meseta es para muchos uno de los lugares más antiguos y peligrosos del mundo, ya que, según las leyendas tribales del Amazonas, la meseta del Curupira alberga a peligrosas criaturas que, según sus relatos, aún caminan en esta tierra y cuya ferocidad y salvajismo inusitado los hacen peligrosos adversarios para todo aquel que tenga la suficiente mala suerte de toparse en su camino. El zoólogo checo Jaroslav Marek, cautivado por las leyendas del Amazonas contadas por Percy Fawcett,
en el año 1908, decidió realizar una exploración al Amazonas en el año 1997. Mares pasó un tiempo residiendo en la base de la meseta de Curupira. Lamentablemente, sus intentos de escalar los lados empinados de la meseta no tuvieron éxito. Sin embargo, durante su estancia en las faldas de la meseta, se topó con la famosa tribu de los Huaycas, tal y como había hecho Percy Fawcett hace 89 años, y al igual que los Huaycas le contaron antiguas leyendas y relatos de supuestos monstruos que se ocultaban en la meseta. Los Huaycas le contaron al zoólogo sobre la existencia del temible Stoa, un monstruo enorme de aproximadamente 25 pies de largo y similar a un caimán de tamaño gigantesco. El zoólogo entonces les replicó que debía ser alguna especie de cocodrilo desconocido. Sin embargo, las tribus le dijeron que no y le afirmaron que el Stoa se podía distinguir fácilmente de tales reptiles por las siguientes diferencias principales. La primera y más notable característica es que el Stoa es exclusivamente bípedo y se mueve únicamente sobre sus dos gigantescas patas traseras, ya que sus patas delanteras son tan cortas que no puede pararse sobre ellas. Sus mandíbulas también son mucho más cortas que las de un caimán, pero su cabeza es más alta y tiene un par de cuernos prominentes sobre sus ojos que recuerdan un poco a las que lucen las ranas cornudas sudamericanas. Los Huaycas también compararon la coloración del cuerpo del Stoa con la de estas ranas, describiendo la coloración del Stoa como verde o marrón dorado con manchas oscuras, y también le relataron cómo su piel estaba cubierta de duras escamas tuberculosas, y le afirmaron al final del relato que una vez el Stoa posa su mirada en una presa, esta nunca tendrá esperanzas de escapar a su ataque. Además, Mares reveló que este relato de los Huaycas fue confirmado por los misioneros del asentamiento de Porto Damaloca en la parte superior del río Mapulau, ubicado aproximadamente a 15 millas del Curupira en línea recta. Sin embargo, estos no creían que el Stoa fuera real. Para ellos, es solo una parte de la mitología de los Huaycas. El zoólogo también mencionó en sus dos libros haberse reunido durante la primavera de 1997 en Boa Vista, capital de Roraima, un estado al norte de Brasil, con un buscador de oro escocés, cuyo nombre Mares nunca reveló públicamente, refiriéndose a él solo con el seudónimo de Reginald Riggs, quien le relató cómo mientras estaba haciendo prospecciones en las cercanías del Curupira se había hecho amigo de un miembro de la tribu de los Huaycas llamado Retegua, quien le proporcionó información sobre otros críptidos existentes en la meseta de Curupira aparte del Stoa. Riggs le narró al checo la existencia de otros dos críptidos sáuridos del Curupira, un colosal monstruo conocido por los Huaycas como el Suwa y una bestia que surcaba los cielos parecida a un pterosaurio llamada por ellos como el Guachorihue. Según contó Riggs a Jaroslav Mares, Retegua le relató que la presa más común del Stoa son los tapires. Al parecer, el monstruo se esconde en un denso bosque cercano a las orillas de la meseta de Curupira, un río donde se bañan estos grandes ungulados, emparentado con los caballos, y luego emerge abruptamente para atacarlos cuando llegan allí. También devora a los capibaras, grandes roedores parecidos a los cerdos que también habitan en la selva amazónica. Sin embargo, lo más aterrador fue un relato contado por Retegua a Riggs, el cual narraba una supuesta confrontación entre varios cazadores de su aldea y un Stoa.
Los cazadores encontraron inadvertidamente a la criatura mientras buscaban presas en lo profundo de la selva. Los cazadores le dispararon con sus flechas, pero no lograron penetrar su piel dura y protegida por escamas, y el enfurecido Stoa mató a varios de ellos antes de que los demás lograran huir. El Stoa no fue el único criptidosaurio del Curupira, del que Retegua habló a Reginald Riggs. El Guayca también afirmó que en la meseta de este tepuy vive otra criatura extraordinaria y colosal, conocida por los Guaycas como el Sugua, una criatura gigantesca, cuadrúpeda, voluminosa y de cuello largo, provista de una cola larga y musculosa, que Riggs comparó inmediatamente con un dinosaurio saurópodo, y que si bien se alimenta de plantas, es sumamente agresivo hacia los seres humanos. Retegua relató a Riggs cómo en una ocasión un grupo de valientes Guaycas decidieron realizar una incursión hacia la meseta de Curupira, y después de 3 días de viaje lograron llegar a una considerable altura de la meseta y decidieron acampar en el lugar esa noche para continuar su viaje por la mañana. Los nativos narraron a su regreso una macabra anécdota ocurrida durante esa noche. Mientras dormían en su campamento en medio de la noche, comenzaron a escuchar aterradores gritos que retumbaban en toda la meseta y que no pertenecían a ningún animal conocido por ellos. A la mañana siguiente decidieron seguir la pista de los gritos, y al acercarse a un gran pantano vieron emerger de este a una enorme y voluminosa criatura de cuello largo y enorme cola que comenzó a comer la vegetación de un árbol cercano. Los curiosos nativos comenzaron a ver a la criatura, y esta, al percatarse de su presencia, lanzó un estruendoso grito y comenzó a avanzar rápidamente hacia los nativos. Inmediatamente, los Guaycas huyeron, y según sus relatos, la bestia se levantó sobre sus 2 patas traseras y con las delanteras trataba de aplastarlos. Sin embargo, afortunadamente, los nativos lograron huir y descender de la meseta para contar su aventura. Según los Guaycas, además del violento Stoa y el titánico Sugua, una tercera criatura misteriosa, conocida por ellos como el Guaxorihue, surca los cielos de la meseta y a veces se precipita desde la cumbre alta del Curupira hacia la jungla en su base, rozando el territorio de la tribu de los Guaycas con sus enormes alas, que se jactan de una envergadura de aproximadamente 6 metros. Además, según sus relatos, la criatura posee una cresta larga y huesuda que apunta hacia atrás sobre su cabeza y luce un pico puntiagudo y largo, lleno de filosos y pequeños dientes. La tradición de los Guaycas asegura que esta aterradora entidad es el antepasado inmortal de todos los murciélagos vampiros que habitan en el mundo. Inmediatamente, Reginald Riggs y Jaroslav Mares no pudieron evitar comparar a esta criatura con el legendario críptido africano conocido como el Congamato y el insólito Ropen en Nueva Guinea. Sin embargo, el Guaxorihue tiene escasa semejanza con los murciélagos vampiros de cara corta y sin cresta, sin mencionar que a diferencia de los murciélagos que son estrictamente nocturnos, el Guaxorihue supuestamente vuela solo durante el día. Retegua
relató cómo en una ocasión un gran grupo de guachorigües descendió de la meseta y comenzaron a atacar a la tribu de los Huaycas. Sin embargo, lo escabroso del hecho fue que los monstruos arremetieron principalmente contra los niños de la tribu y se llevaron a varios de ellos hacia lo alto de la meseta para no ser vistos nunca más. Además, en su enciclopedia criptozoológica, Jaroslav Marek declaró que otros buscadores de oro en esta misma área también han afirmado haber visto a tales criaturas volando por la cima de las copas de los árboles de la jungla, y algunos incluso han jurado que han sido atacados por estas criaturas. A lo largo de los años, diversos fósiles de Carnotaurus, pterosaurios y saurópodos han sido encontrados en el Amazonas. Sin embargo, viene la pregunta: ¿podría la creencia de los Huaycas en el Stoa, el Suwa y el Guachorigüe haber sido inspirada por un posible hallazgo de las tribus de restos fósiles en las zonas cercanas a sus asentamientos? O quizá, como reflexionó el zoólogo Jaroslav Marek, que la abundancia de tales restos en esta región respalde la posibilidad de que un linaje de dinosaurios hayan persistido en la meseta de Curupira hasta el día de hoy, seres actualmente desconocidos por la ciencia, pero bien conocidos por las tribus locales. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en todo esto? En medio de todas estas afirmaciones de monstruos prehistóricos vivos en un espléndido aislamiento en la elevada meseta de Curupira, hay una pregunta clave que necesita desesperadamente ser formulada. ¿Cómo pueden los Huaycas darse cuenta de su existencia? Curiosamente, Reinald Riggs realmente le preguntó a Retegua cómo su gente podría saber lo que existe en la meseta de la cima de Curupira. Pero Retegua no pudo dar una respuesta clara a la pregunta. Sin embargo, recalcó que algunos de los guerreros más valientes de los Huaycas realmente escalaron en el pasado la desalentadora altura del Curupira, explorando su meseta, y luego regresaron a su tribu con historias de lo que habían visto allí. Y de ser así, quizás lo que vieron allí fue tan aterrador que decidieron no regresar nunca más a la meseta. Sin embargo, los informes originales de los testigos oculares se han conservado en su tradición oral a lo largo de las generaciones siguientes hasta el día de hoy, siendo para ellos el Stoa, el Suwa y el Guachorigüe las tres bestias legendarias del Curupira. Hola de nuevo. Bien, vamos con una pequeña reflexión acerca de este tema. Ciertamente, las leyendas acerca de críptidos con apariencia de dinosaurios no es algo nuevo, ¿no? Vemos que en África existen leyendas paralelas similares a esta que hemos explorado en este video. En África existen críptidos con apariencia también de sáuridos o de dinosaurios. Existe, por ejemplo, el Mokelembembe, tenemos al Embielu, tenemos al Ninkinanka, al Nguma Monene, al Kasai Rex, al Kongamato, y eso solo en África. Por su parte, como podemos ver en la Amazonía, también existen tres críptidos que guardan esta apariencia a antiguos seres que caminaron en la tierra, ¿no? Tenemos al Stoa, al Suwa y al Guachorigüe, que serían la contraparte, digámoslo así, de, por ejemplo, los críptidos que existen en África. Por ejemplo, el Stoa sería la contraparte del Kasai Rex, el Guachorigüe sería la contraparte del Kongamato y el Suwa sería la contraparte del Mokele Mbembe. Como ya lo mencionamos antes, los críptidos con apariencia de dinosaurios no son algo nuevo en este campo de la criptozoología. No solo en África, también en Escocia existe la famosa leyenda de este críptido legendario conocido por todos como el monstruo del lago Ness.
E independientemente de él, también en este canal hemos visto el video de otro críptido con estas características, el Burrunjor, este titán que según las leyendas nativas australianas camina por las selvas de Australia hasta el día de hoy. Sin mencionar que algunos estudiosos acerca de estos mitos y leyendas de antaño creen que las leyendas de los dragones, esos antiguos y colosales seres a los cuales temían las sociedades de antaño, están basados en estos remanentes que supuestamente sobrevivieron de la época prehistórica hasta tiempos modernos. Es decir, que las leyendas de los dragones estarían inspiradas en dinosaurios que pudieron sobrevivir, y a raíz de esto se originaron las leyendas de estos monstruos escupefuegos. Pero claro, la gente dirá, ¿cómo pueden confundir un dinosaurio con un dragón? Pues hay varias teorías. Una teoría es que en el pasado estas sociedades, digamos la sociedad medieval, encontraron huesos de dinosaurios dispersos por varias zonas cercanas a donde residían, digámoslo así. Y a base de esto se originaron la historia de estos dragones que aterrorizaban a las aldeas en el pasado, a base de el encuentro de antiguos fósiles en determinadas tierras. Algunos criptozoólogos como Jaroslav Marek creen que la creencia del Huachorihue, del Stoa y del Suwa en la Amazonía también tiene algo que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, él sostiene la creencia o una hipótesis de que la creencia en estos tres críptidos que supuestamente habitan en la Amazonía está inspirada en estos encuentros de fósiles que hicieron las tribus de la Amazonía, por ejemplo la tribu de los Huaycas, en estas tierras aledañas a sus asentamientos. Al encontrar estos fósiles casi en perfecto estado de conservación, ellos asumieron la idea de que estas criaturas todavía seguían caminando por la selva, y a base de esto se crearon las leyendas de estos tres críptidos legendarios que, según las leyendas de las tribus amazónicas, aún caminan por las tierras de la meseta de Curupira. Otra teoría que sostienen algunos criptozoólogos y estudiosos de estos mitos y leyendas pasadas es que en el pasado pudieron haber sobrevivido algún grupo o linaje de dinosaurios hasta la actualidad o tiempos modernos, digámoslo así. Y a base de esto se crearon estas antiguas leyendas acerca de dragones en el pasado que aterrorizaban a las aldeas, quitando a los dragones y poniendo en su lugar a dinosaurios que pudieron haber sobrevivido, o tal vez no, en épocas modernas. Por ejemplo, véase la época medieval, en la que supuestamente, según grabados e historias de la época, las aldeas o algunas regiones eran arrasadas por dragones. Pero qué decir acerca de este tema. Ciertamente es un tema fascinante y algo controversial a la vez. Ciertamente la teoría de los fósiles me resulta personalmente a mí muy coherente para explicar estas leyendas de dinosaurios alrededor del mundo, ¿no? Sociedades que encontraron fósiles muy bien conservados y que según ellos eran de criaturas que aún rondaban por esta tierra. Sin embargo, las leyendas acerca de críptidos con apariencia de dinosaurios alrededor del mundo son demasiado numerosas. Al igual que las leyendas de hombres lobo, vampiros, gigantes, las leyendas acerca de críptidos con apariencia, digamos, de dinosaurios, existen en muchas regiones del mundo. Y como todos sabemos, siempre detrás de una leyenda hay una pizca de verdad, aunque no sabemos a ciencia cierta cuál sea la pizca de verdad que hay detrás de estas criaturas. No queda más que preguntarse, ¿es posible que en este mundo aún caminen seres prehistóricos vivos en la actualidad? Ciertamente la evidencia científica acerca de ellos es muy escasa y solo contamos con estas antiguas leyendas de supuestas criaturas que rondan nuestra tierra hasta el día de hoy. Como dato curioso, y ya para concluir, el famoso escritor Sir Arthur Conan Doyle, con su famosa novela El Mundo Perdido, nos ilustra un mundo separado de la sociedad moderna, el cual alberga a criaturas prehistóricas vivas en la actualidad. Supuestamente Sir Arthur Conan Doyle se basó en las leyendas que le contó su amigo Percy Fawcett acerca de estas criaturas que supuestamente habitan en el Amazonas, como el Stoa, el Suwa y el Huachorihue, y a base de esto, este famoso escritor creó su libro. Sin embargo, existe otra versión, y es que, según algunos conspiranoicos, creen que Sir Arthur Conan Doyle guardaba secretos entre líneas en su novela, en el cual de alguna manera nos trataba de explicar o nos trataba de contar que su novela estaba basada en hechos reales y que efectivamente en nuestro mundo hay una región o tal vez alguna zona en la que aún puedan caminar seres prehistóricos. ¿Por qué se dice esto? Porque supuestamente Sir Arthur Conan Doyle pertenecería a estas logias de masonería que manejaban secretos referentes a la sociedad, y supuestamente él en su novela había plasmado que evidentemente la existencia de seres prehistóricos en el mundo es una realidad, pero esto es mera casuística, es mera leyenda
y ya dependería de cada quien sacar sus propias conclusiones acerca de este tema. Pero dime, ¿qué opinas acerca de estas criaturas? ¿Crees que sean reales? ¿Crees que en verdad en la Amazonía existan criaturas de la prehistoria viviendo en la actualidad? ¿O por el contrario, crees que estas leyendas acerca de estos críptidos se originaron a partir del encuentro de fósiles en las zonas cercanas a estas tribus y a base de esto se creó la leyenda de estos seres? ¿Crees que Sir Arthur Conan Doyle plasmó en su novela El Mundo Perdido que en realidad entre líneas nos decía que en el mundo todavía existen seres prehistóricos caminando por la tierra? Por favor, comenta tus teorías ahí abajo en la caja de comentarios, créeme que me va a encantar leerla. Como siempre, ha sido un placer, amigos míos, haber compartido en este video con ustedes. Ciertamente esto es algo fascinante para mí, compartir este tipo de leyendas con ustedes, me divierto mucho y gracias por dejarme entrar en una partecita de su tiempo. Créanme que eso me hace mucho bien y me entretiene mucho. Como siempre, muchas gracias por ver, de verdad lo aprecio. Si te gustó el video, dale un tremendo like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Como siempre, muchas gracias y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.